Hola estudiante, te doy la bienvenida a este tema de algoritmos computacionales. Como ya lo hemos venido viendo anteriormente, un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Pues bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos detallando cada uno de los pasos a seguir. Recuerda que las características de un algoritmo es preciso, definido y finito. Y los elementos que necesitamos para su elaboración son variables y constantes, que son conocidos como identificadores. Pues bien, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. El problema 1 dice, elaborar un algoritmo para determinar la sumatoria de dos números cualesquiera enteros positivos. Bien, necesitamos hacer la suma de dos cantidades y arrojar el resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para este ejercicio vamos a necesitar las siguientes variables. Y recuerden que una variable es un identificador en el cual cambia su valor durante el proceso de resolución del problema. Entonces vamos a necesitar una variable de nombre A, donde vamos a almacenar un número 1, una variable B, donde vamos a almacenar el número 2, y una variable R, que va a ser el resultado de la sumatoria. Bien, vamos a ver la solución. En todo algoritmo necesitamos un inicio y un fin. Recuerden que una de las características de todo algoritmo es que debe ser finito. Siempre debe tener un fin. Entonces vamos a comenzar nuestro primer paso con un inicio. Todos los algoritmos, en el momento que nosotros elaboremos un algoritmo, lo que tenemos que hacer es platicar la solución de este problema, para dar la solución de este problema. Entonces vamos a comenzar con nuestro inicio. Ahora necesitamos conocer dos datos, el número 1 y el número 2, que recuerden que vamos a utilizar dos variables, A y B, para su correspondiente almacenamiento. Después vamos a hacer la sumatoria de A más B y vamos a almacenarlo en R. Posteriormente vamos a mostrar ese resultado, que es la variable R, y vamos a terminar nuestro programa. Es decir, voy a utilizar dos números que voy a almacenar en su correspondiente variable A y B, y voy a hacer la sumatoria de estas dos variables para almacenarlo en una variable R, para posteriormente mostrar el resultado y terminar con el problema. Bien, vamos a ver un ejercicio número 2. Dice elaborar un algoritmo para determinar el área de un triángulo. Como todos sabemos, la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Vamos a necesitar la variable A, que va a representar la base del triángulo, una variable B, que va a representar la altura del triángulo, y una variable R, que va a representar el área del triángulo. Bien, vamos a dar solución a ese problema. Primero y de entrada necesitamos un inicio. Ahora necesitamos conocer cuál es la base y cuál es la altura, es decir, A y B. ¿Qué vamos a hacer con estas dos variables? Una vez que ya conocemos cuánto vale la base y cuánto vale la altura, tenemos que multiplicar estos dos datos, dividirlos entre 2 y vamos a almacenar el resultado en una variable R, para posteriormente mostrar ese resultado, que sería el área del triángulo, y terminamos con nuestro algoritmo. En un problema número 3, que dice elaborar un algoritmo para determinar el promedio de 5 calificaciones obtenidas por un estudiante. ¿Qué variables vamos a necesitar? Necesitamos conocer esas 5 calificaciones, que vamos a representar con estas siguientes variables: C1, C2, C3, C4 y C5. Ahora necesitamos una variable para hacer la sumatoria, para almacenar la sumatoria de estas 5 calificaciones, y posteriormente una variable para arrojar el resultado, que sería el promedio de esas calificaciones. ¿Cuál va a ser mi solución? Comenzamos con un inicio y necesitamos conocer de entrada esas 5 calificaciones. Esas 5 calificaciones que se van a almacenar en cada una de las variables correspondientes. ¿Qué hago con estas calificaciones que ya sé? Bueno, pues voy a hacer una sumatoria. Esa sumatoria la voy a almacenar en la variable S, que sería C1 más C2 más C3 más C4 más C5. Ya que tengo la sumatoria, entonces voy a hacer un nuevo proceso, una nueva operación, donde voy a calcular el promedio. Y el promedio va a ser igual a la sumatoria que obtuve anteriormente entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 calificaciones. Y por último voy a mostrar P, que P es el promedio final de esas calificaciones de ese estudiante. Y termino el problema. En un problema número 4 dice elaborar un algoritmo para ayudar a una empresa que contrata personal, la cual requiere determinar la edad de las personas que solicitan trabajo, pero cuando se les realiza la entrevista solo se conoce el año en que nacieron. Este ejercicio es un poquito diferente porque vamos a necesitar variables y constantes. ¿Qué variables vamos a utilizar? Una que represente el año de nacimiento de ese trabajador y otra que represente la edad del trabajador, así como una constante. Y recuerden que una constante es un identificador el cual no cambia su valor durante el proceso de resolución del problema.
¿Qué constante vamos a necesitar? Necesitamos conocer el año actual, es decir, el 2020. Estamos en el año 2020. Por lo tanto, como aún no ha terminado el año 2020, se va a asignar un valor a esa constante, es decir, el año actual 2020. Bien, vamos a dar la solución a este problema. Comenzamos con un inicio. Ahora vamos a conocer cuál es el año de nacimiento de esa persona o de ese trabajador. Después vamos a asignar a una constante el año 2020. Recuerden que dijimos, como el año 2020 aún no termina, entonces sería una constante. Por lo cual, el 2020 lo voy a asignar a la constante AA. ¿Qué voy a hacer con con esa variable y esa constante? Voy a hacer una resta donde el año actual, que sería 2020, le voy a restar el año de nacimiento del trabajador para almacenarlo en la variable de edad, que posteriormente voy a mostrar como resultado, y termino con el propio. Y así, estudiantes, cómo se realizan los algoritmos. Los algoritmos más simples, que es una serie de pasos para dar solución a un problema, haciendo uso de los identificadores como variables y constantes. Pues bien, estudiantes, nos vemos en la próxima.